Bueno, yo en principio le digo, la reflexión que hago es lo afortunado que he sido. Como te dije antes, me considero multimillonario en el sentido de la familia que tengo, de la mujer que tengo, que ha sido un pilar brutal en mi vida porque ella ha renunciado a muchísimas cosas de ellas por seguirme a mí. Eh, Ha hecho que tengamos 2 hijos de los que nos podemos sentir orgullosos y como son como persona y hoy en día incluso como profesionales. Y también de ese agradecimiento infinito a mis padres, a mi familia, por los valores que nos han inculcado desde chicos, por los ejemplos que nos han dado de lo que significa el valor de la honestidad, la honradez y el trabajo, la cultura del trabajo, que no hay nada fácil, nada se consigue sin esfuerzo. Y un poco abrir los ojos como platos de decir, jamás nos hubiéramos imaginado llegar a donde llegamos, pero aquí estamos. Así que básicamente es eso. Yo lo que quisiera dejarle es que no, que aprendan a usar el tiempo para convertirse en mejores personas. No tanto, hay muchas cosas para disfrutar, hay disfrutar de los amigos, de un buen libro, que no se dejen consumir por una red social que les quita tiempo, que aprovechen el tiempo para mejores cosas, para estar con los amigos, para querer, para abrazar, para estar con sus hijos, para criar un perro, para ver una obra de arte, para ver buenas películas, para leer poesía, para mirar el mar, para disfrutar. Lo disfruté con todos los sentidos, ¿entendés? Y con, estando presente a cada momento. Bueno, pues creo que el mensaje como más importante de hoy, y que de hecho esta mañana cuando hacía mi meditación, también como que me llegó un mensaje súper bonito y fue como, pues que al final cada uno tiene una luz propia, eres auténtica, eres única, pero que depende de ti el permitirte brillar y el permitirte mostrarte al mundo, ¿no? Entonces, pues como que al final creo que lo importante siempre en estas cosas, sea la meta que tengas en cualquier aspecto de tu vida, siempre como uno, pues mostrarte auténtica como eres. Dos, pues como permitirle al mundo que vean tu luz y pues esas habilidades, no solamente profesionales, sino yo creo que al final todo está también en cómo empatizas con las personas y cómo generas esa primera relación o esa primera, hoy como, hola, no sé, como cómo interactúas con las personas, ¿no? O sea, más allá de los conocimientos técnicos que puedas tener, de la experiencia que puedas tener en tu vida profesional, de los títulos, o como lo decía alguna vez también en alguna de las charlas que estuvimos en EXMA, Borja, que hablaba del titulitis. Creo que aparte de eso, lo más importante siempre es eso, como mostrarte como la persona auténtica que puedes ser y mostrarte como eres, ¿no? Para poder conectar y luego ya pues sí mostrar como otras habilidades que puedas tener en tu día a día, pero creo que lo más importante y lo que dejo como de mensaje es eso, como sean auténticos y siempre denle foco como a lo que quieren, que las cosas se pueden lograr. Bueno, fundamental, digo, y muy chiquito, y muy simple, y nada de... Si no sabes exactamente hacia dónde vas y lo tenés claro, es probable que no llegues a ningún lado. Es lo único que tengo claro. Y ahí es donde se representa la cultura y el branding es esa expresión y todo el resto va enganchado, son vagones que se enganchan a esa locomotora. Total, total. Pues para mí es un poco el aprendizaje de mi vida, ¿no? El que nos demos cuenta que, bueno, que hay situaciones complicadas, pero que la importancia no es lo que te pasa, sino lo que haces con ello, ¿no? Entonces yo creo que cada día es una oportunidad para disfrutar, que disfrutar o ser feliz no solo es estar siempre alegre, que también hay veces que es estar triste, estar contento, tener envidia. O sea, al final yo creo que hay que aceptar y abrazar todas las emociones que tenemos y cada momento y sonreír más a la vida. El otro día estoy estudiando psicología, ¿no? Acabando ya
la carrera por fin. Y hay una cosa muy interesante que decían, que no es la emoción solo la que genera la conducta, sino que la conducta también genera emoción. Ejemplo, si yo sonrío aunque no esté hoy contento, mi cuerpo va a entender que estoy contento y me va a dar felicidad. Y esto está demostrado, ¿no? Entonces, que cuando tengas un mal día y estés jodido y digas, vaya mierda de mundo, sonríe. Tú sonríe, aunque sea de mentira y sea como un poco, le cuesta. Pero eso ya le estás educando al cerebro para predisponerle a ser más feliz y ver las cosas de una manera más positiva, porque ser positivo te da vida. Entonces, esto es real también, que lo estoy aprendiendo. Entonces, joder, vamos a ser más positivos y a sonreír más a la vida. Y que no se nos olvide que por muy diferente que seamos, por dentro somos exactamente iguales y como dice nuestro eslogan, lo mío no es normal, pero lo suyo tampoco. Qué bonito esa forma. Bueno, hay dos frases, una ya la he dicho varias veces hoy y quiero cerrar reforzándola, que es que todo te parezca interesante, que la vida es más bonita cuando lo vemos con ojos de curiosidad y de interés en vez de estar juzgando. Y lo otro que yo creo que es parte de la felicidad también, o gran parte de nuestra felicidad, es que siempre hay que dar más. Y la felicidad viene de dar, de todo lo que podemos aportar, más de lo que nos podemos llevar nosotros. Entonces, esas dos frases a mí me han acompañado en los últimos años y creo que son las que me ayudan a ver el mundo de esta forma. Por lo tanto, mi reflexión sería, si queremos cambiar y queremos ir hacia un lado y ser diferentes o cambiar nuestro futuro y nuestro destino, porque en definitiva no se puede volver el tiempo atrás y generar de vuelta al principio, pero sí se puede volver a empezar y generar un nuevo final. Prestémosle atención a qué actitudes queremos desarrollar y cómo hacemos para desarrollarla, al entorno en el que estamos y a las personas con las que compartimos nuestro día a día. Porque eso va a determinar, en definitiva, a dónde lleguemos y a dónde podamos explayarnos. Si no estamos bien en el entorno de trabajo, busquemos otro, no nos conformemos. Si las personas que nos rodean sentimos que no quieren estar con nosotros, es tan importante encontrar a las personas con las que nos sentimos bien que detectar a las personas que no quieren estar con nosotros. Tomemos decisiones y esa es la manera de ir para adelante. Tomar decisiones sobre los hábitos que tenemos que construir, sobre a dónde queremos ir y el entorno que nos rodea y en tercero las personas que nos rodean. Como una de las lecciones más grandes que he aprendido es aprender la importancia de escribir en tu propio cuaderno. Y básicamente lo que significa es como que la importancia de hacer lo que a ti te hace feliz, sin importar qué piensen tus papás o qué piensen tu ambiente, tus amigos, tus, no sé, hermanos, hermanas, o sea, lo que... encontrar lo que te hace feliz a ti, sin importar lo que los demás piensen que te va a hacer feliz a ti, porque es tu vida y tú lo vas a experimentar y tú lo vas a hacer y tú lo vas a vivir. Entonces, no sé, sería eso, como que es empezar a escribir en tu propio cuaderno. Yo digo que mi cuaderno no se vio como el de los demás porque no estuve sentada en una universidad tomando nota de ciencias, pero mi cuaderno se ha visto en viajes, en estudios, con micrófonos, con personas, con contactos, en tarimas, y eso fue porque un día me levanté y dije, mi cuaderno no me está gustando, entonces, ¿cómo puedo empezar a escribirlo diferente? Entonces, pregúntate si tu cuaderno te está gustando y si no, empieza a escribirlo diferente.